el Papa Francisco, para ser capaces de misericordia, entonces debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. O sea, hay que escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que esa palabra de Dios la escuchamos a través de la homilía, la catequesis, pero aquí el Papa subraya esa palabra de Dios, la Sagrada Escritura, o sea, el coloquio que nosotros podemos tener con el Señor a través de la Lectio Divina. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Valor del silencio para meditar la palabra. Fíjense, aquí hay una indicación concreta, ¿no? Estar en silencio ante la palabra. Nosotros, por lo común, hablamos mucho. Y entre más hablamos, menos silencio hacemos. Entonces hay que ponerse en silencio. Ahora, vamos a detenernos un poquito sobre este aspecto que el Papa nos menciona aquí, del silencio ante la palabra de Dios, ¿no? En la Iglesia Católica, desde los primeros siglos de la espiritualidad del cristianismo, ¿verdad?, los monjes desarrollaron un método para permanecer en silencio ante la palabra de Dios. Y ese método para estar en silencio ante la palabra de Dios y permitirle a Dios que nos hable a través de su palabra, se conoce con el nombre técnico de Lectio Divina. Esa expresión, Lectio Divina, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos sobre todo del Papa Benedicto XVI, el Papa Sabio. El Papa nos dio varios documentos sobre la importancia de la Lectio Divina. Lo encontramos también en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y en fin, yo creo que el primer punto de referencia en los tiempos modernos es el mismo Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, una constitución, ¿verdad?, sobre la Sagrada Escritura. Ahora, cuando hablamos de la Lectio Divina, estamos hablando de un método de coloquio, de diálogo con Dios por medio de la Sagrada Escritura. Vamos a ver los pasos de la Lectio Divina, ¿verdad? Pero antes de los pasos también quiero dar una introducción sobre la importancia de la Lectio Divina en la Iglesia. La Lectio Divina indica actualmente una forma tradicional de leer y meditar la palabra de Dios. La expresión Lectio Divina, o también Lectio Sacra, o lectura santa, no significa directamente una lectura cualquiera, o un estudio de la Biblia con finalidades científicas, como hemos dicho, literarias, exegéticas o hermenéuticas, ni tampoco una forma de meditación tradicional, sino más bien una atención particular a la palabra revelada y a aquel que nos habla en ella, el mismo Dios. Por eso hay una diferencia entre la meditación a partir de la Sagrada Escritura y la meditación oriental. La meditación oriental es un vaciamiento, como lo proclama el yoga, ¿no? Y perdonen aquí, no quiero aquí con esto ofender a nadie, pero nosotros los cristianos católicos tenemos un método de meditación que es muy bueno, es eficaz, es maravilloso, que es la Lectio Divina. No hay por qué estar practicando el yoga, porque el yoga es una filosofía además, es un concepto, es una ideología también, es una manera de ver la vida. Y nosotros los cristianos no seguimos una filosofía hindú o una filosofía oriental, nosotros seguimos una persona concreta que se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo nosotros interpretamos toda la Sagrada Escritura. Y una manera como nosotros nos encontramos con Jesucristo, precisamente es a través de la meditación de la palabra de Dios. Claro, y una de las razones del por qué tantos católicos, tanto en Occidente como en Oriente,
se han ido buscando otras fuentes de paz interior a través del yoga y la meditación trascendental y el reiki y otras cosas, ¿verdad? Es porque nosotros mismos en la iglesia, los pastores, no les hemos enseñado a la gente a meditar como se debe. Yo creo que en esto nosotros los pastores y catequistas tenemos que tomar nota, ¿no? No quejarnos porque la gente practica el yoga, sino quejarnos porque no le enseñamos a meditar. Y sobre todo a través del método de la Lección Divina. Y es algo que se debe practicar desde la primera comunión. Enseñarle a los niños el método de la Lección Divina. Debemos dar curso de Lección Divina para niños, como también la adoración a Jesús sacramentado. Y el rezo del Santo Rosario, que también es una oración de meditación, es una oración contemplativa, como el Papa San Juan Pablo II lo escribió en la carta circular Rosarium Virginis Mari, ¿no? Tenemos 3 métodos de meditación: el Santo Rosario, la Lección Divina y la adoración a Jesús sacramentado. Entonces, teniendo nosotros 3 métodos, vamos a ir a buscar ejercicio de yoga, cuando se está hablando de no comer carne, que se está hablando de un vaciamiento, cuando se está hablando de chakra, cuando se está hablando de la aurea y todas estas cosas. Nosotros los cristianos católicos no creemos en la reencarnación. La reencarnación no existe. Dios no le da a un alma varias posibilidades de salvación. Solo una. Y cuando uno muere, tiene que rendir cuenta a Dios de todo lo que ha vivido aquí en la tierra. Una sola. Entonces, el yoga está casado con esta idea de la reencarnación, o de relajamiento o vaciamiento. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el yoga y la meditación cristiana? Que aquí tú te relajas y pones tu mente en blanco para relajarte. En la meditación cristiana, tú te relajas, pero no pones tu mente en blanco, pones tu mente en Jesús, en la persona de Jesús. Jesús es la puerta. Y ¿saben? Un método extraordinario para ese encuentro con Cristo es el método que Santa Teresa de Ávila nos presenta en el Castillo Interior. Uno se encuentra con el Señor cara a cara. Sí, dejo mis preocupaciones, dejo mis miedos, dejo mis temores. Hay un ejercicio de relajamiento, sí, pero luego me presento delante de Jesucristo. ¿Cómo? Oye, meditando en su vida. Fácil, la oración del huerto para Teresa de Ávila, que pasó años meditando solamente, contemplando a Cristo, orando en el Getsemaní. ¿Quieres encontrar paz? ¿Quieres encontrar felicidad en tu vida? Medita sobre la vida de Jesucristo. No basta el vaciamiento o la liberación de los problemas, de las tensiones. No. Esa es la primera parte. En eso coincidimos, ¿eh? Tanto los métodos orientales como el método cristiano. Uno tiene que relajarse, uno tiene que despejar su mente, respirar profundo si quiere, buscar una postura cómoda. Todo eso, en eso coincidimos. Pero hay algo que no coincidimos. El yoga tú te quedas allí en blanco. En la meditación cristiana, en el rezo del rosario, en la adoración al Santísimo, pones tu mente en Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración cristiana es la elevación de la mente en Dios, poner la mente en Dios. Si la mente la pones en la nada, no te vas a relajar jamás, te vas a engañar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, con la Sagrada Escritura, encontrarnos con Jesucristo cara a cara. Este año de la misericordia, yo lo he dicho varias veces, no es solamente atravesar puertas, no es solamente participar de peregrinaciones y hacer obras de misericordia. Este es un año para encontrarnos con la bendita palabra de Dios. ¿Quieres vivir este año de la misericordia? ¿Cómo se debe? Dice el Papa aquí, en la bula, en el número 13, en silencio colócate ante la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios te hable directamente. Y recuerda que la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se humanizó.
Toda la Sagrada Escritura, nosotros los cristianos católicos, la interpretamos a partir de Jesucristo. No como algunos que interpretan a Jesucristo a partir de Moisés, o interpretan a Jesucristo a partir del Antiguo Testamento, o interpretan a Jesucristo a partir de algún profeta, o inclusive del Apocalipsis. No. Nosotros interpretamos toda la Sagrada Escritura a partir de Jesucristo. Para nosotros Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo diría algo más. Tenemos que enamorarnos de Jesucristo en este año de la misericordia. Nuestro corazón debe palpitar de amor por Jesús, como escribió en una ocasión Santa María Faustina Kowalska. Quiero que cada partícula de mi cuerpo palpite de amor por ti y sea totalmente tuya. Vamos a una pausa y volveremos con ustedes para sus llamadas, sus comentarios. Adelante. Gailestingas mano viešpats taip myli mane.